Tres marinos de un barco mercante que cruzaba el Mar Rojo perdieron la vida después del primer ataque con víctimas fatales de los hutíes. El grupo yemení alineado con Irán y que apoya la causa palestina se atribuyó los ataques. Reino Unido llamó a un alto inmediato al fuego y Estados Unidos prometió hacer rendir cuentas. Hoy se cumplen 5 meses desde que el grupo islamista Hamás atacara a Israel por sorpresa, matando a 1.200 personas y secuestrando a 250, lo que desataría la guerra en Gaza. A la fecha ya son más de 30.800 los palestinos muertos, mientras las negociaciones para una nueva tregua se retomarán la próxima semana. Y confusión en Senegal por las próximas elecciones presidenciales. Tras semanas de tensión política y manifestaciones en las calles, finalmente el presidente Macky Sall fijó los comicios para el 24 de marzo. No obstante, el Consejo Constitucional no ha validado la fecha. Bienvenidos a un nuevo bloque informativo en France 24. Soy Francisco Velasco de la Fiori y es un placer estar con ustedes. Empezamos con Estados Unidos, que prometió hacer rendir cuentas a los rebeldes hutíes de Yemen después de que atacaran un buque comercial con un misil matando a 3 personas. Se trata de las primeras víctimas mortales de una serie de ataques perpetrados en el Mar Rojo y el Golfo de Adén por los hutíes, que afirman actuar en solidaridad con los palestinos de Gaza. La semana pasada un ataque hundió un barco británico que transportaba miles de toneladas de fertilizante. La tensión en el Mar Rojo alcanza un nuevo nivel. El miércoles, un misil mató a varios marineros a bordo del True Confidence. Son las primeras muertes desde que el grupo comenzó sus ataques. Las fuerzas navales de las Fuerzas Armadas yemeníes llevaron a cabo una operación de ataque contra el True Confidence en el Golfo de Adén, con varios misiles navales adecuados. El impacto fue certero, gracias a Allah, lo que provocó un incendio. La operación de ataque se produjo después de que la tripulación del buque rechazara los mensajes de advertencia de las Fuerzas Navales yemeníes. El buque, de bandera de Barbados y propiedad griega, fue alcanzado por un misil cuando navegaba por el Golfo de Adén. Según los operadores griegos, el buque se encontraba a la deriva y en llamas a unas 50.000 millas náuticas al sureste del puerto de Adén. Viajaban unos 20 tripulantes y 3 guardas armados. Estados Unidos y Reino Unido han llevado a cabo ataques de represalia contra los hutíes, que dicen atacar los barcos en solidaridad con los palestinos en la guerra en Gaza. Por eso Estados Unidos continuará haciendo que los hutíes rindan cuentas por sus ataques, que no solo han interrumpido el comercio internacional, no solo han interrumpido la libertad de navegación en aguas internacionales, y no solo han puesto en peligro a la gente de mar, sino que ahora han matado trágicamente a varios de ellos. Así que seguiremos exigiéndoles responsabilidades y pedimos a los gobiernos de todo el mundo que hagan lo mismo. El asalto de los hutíes al Mar Rojo ha trastornado el transporte marítimo mundial, obligando a los buques a realizar viajes más largos y costosos. Los expertos temen de que esto provoque un efecto dominó en toda la economía mundial. Hoy se cumplen 5 meses desde que estalló la guerra entre Israel y Hamás. A la fecha ya son más de 30.800 los palestinos muertos. En las últimas 24 horas, 86 más fallecieron en Han Yunis y Rafah, mientras la ONU advierte de una hambruna declarada y continúan los esfuerzos diplomáticos para lograr una tregua en el enclave. Este jueves la delegación de Hamás abandonó El Cairo y las negociaciones se retomarán la próxima semana. Entre tanto, Sudáfrica le pidió a la CIJ nuevas medidas provisionales contra Israel para atender la hambruna en el enclave. Escuchemos declaraciones de un representante de Han Yunis que da cuenta del caos que vive la ciudad. Después de meses de asedio, encontramos esta destrucción que está más allá de la imaginación. La ciudad de Han Yunis es una ciudad fantasma. Todo está destruido en Han Yunis. Las infraestructuras están dañadas e incluso el hospital principal, que debería ser protegido por el derecho internacional y la Convención de Ginebra, están ahora totalmente destruidos y todos los hospitales de Gaza están fuera de servicio. Nuestras casas están destruidas, no tenemos nada. El grupo conservador de la Unión Europea dio su respaldo a la actual presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para que lidere el órgano por 5 años más. El Partido Popular Europeo de centro-derecha votó este jueves y acordó respaldar la candidatura de von der Leyen. Los delegados votaron 400 a favor y 89 en contra. La decisión se tomará finalmente en el pleno del bloque tras las elecciones europeas previstas para el próximo junio. Y en España, la Comisión de Justicia aprobó los cambios al texto de la ley de amnistía dirigida
a los procesados independentistas catalanes, lo que da vía libre para que pase a debate en el Pleno del Congreso de los Diputados la próxima semana. Desde allí nos reporta nuestra corresponsal en Madrid, Marina Colorado. La Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados de España ha aprobado el texto de la proposición de ley de amnistía para los independentistas catalanes. Tras el no del partido Junts per Catalunya el pasado 30 de enero, las enmiendas al texto ahora sí parecen convencer a los conservadores catalanes que se negaban a votar algo que pudiese dejar desprotegidos a ciertos protagonistas del proceso independentista, como por ejemplo el expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont, a quien el Tribunal Supremo de España acusó el 29 de febrero de terrorismo por las manifestaciones de 2019. Y es que la amnistía excluye los delitos de terrorismo, pero ahora los tres grupos parlamentarios involucrados, Partido Socialista, Esquerra Republicana de Cataluña y Junts per Catalunya, han encontrado la manera de blindar a Puigdemont, que está huido en Bruselas desde 2017. El nuevo texto borra las menciones al Código Penal español, donde la definición de terrorismo es menos concreta y, por lo tanto, más sujeta a la interpretación. Y ahora se ajusta al derecho europeo e internacional, donde terrorismo son los atentados contra la vida de las personas o actos intencionados que causen graves violaciones a los derechos humanos. Quedarían fuera de la amnistía también los delitos de torturas, traición, y se amplía el plazo de los hechos amnistiados desde noviembre de 2011 hasta noviembre de 2023. La ley se votará la semana que viene en el Congreso de los Diputados, pero hasta entonces aún pueden surgir contratiempos ante una norma que el Gobierno califica como el cierre de una década de fracaso colectivo, pero que para los catalanes es el punto de partida de una segunda fase de resolución del conflicto político en Cataluña. Este jueves inició una huelga general de transporte en Alemania. Cientos de viajeros están atrapados en los terminales, agravando los problemas económicos del país en un momento de recesión inminente. Los maquinistas de la red ferroviaria iniciaron una quinta ronda de huelgas en una larga disputa después de que comenzara una igual en la división de carga del miércoles por la noche. También están en paro el personal en tierra de Lufthansa y el de seguridad de algunos aeropuertos, entre ellos el de Frankfurt, el más transitado de Alemania, cuyo operador dijo que 650 de los 1.750 vuelos previstos para el jueves habían sido cancelados. Esto dice las partes. Hoy los empleados de Lufthansa tienen en sus bolsillos un 10% menos que hace 3 años. Han sobrellevado la crisis y han mantenido la empresa a flote recortando sus salarios. Ahora se anuncian beneficios récord de 2.700 millones de euros y los empleados, algunos de los cuales tienen salarios iniciales de 13 euros por hora, no sacan nada a cambio. Tengo la impresión de que el objetivo no es encontrar una solución conjunta. La estrategia del sindicato parece ser una escalada con una postura intransigente que perjudica a más de 100.000 clientes, a la empresa y a nuestros empleados. Continuamos ahora en París porque la CGT, la Confederación General del Trabajo en Francia, anunció que convocará a una huelga en todos los servicios públicos durante los Juegos Olímpicos. El sindicato pide que la organización de las justas deportivas tenga en cuenta los derechos laborales de quienes trabajan durante los Juegos. Nos amplió previamente nuestra periodista en París, Erika Olavarría. Veamos. Efectivamente, es el sindicato CGT. Hoy anunció que en abril van a hacer un preaviso de huelga durante los Juegos Olímpicos en toda la función pública, y es que, según la secretaria general de este sindicato, no se está tocando el tema social. Ella se pregunta qué va a pasar con todos esos cientos de miles de trabajadores que van a estar en París para trabajar en los Juegos Olímpicos. Algunos viven aquí, pero otros van a venir de lejos. ¿Dónde se van a alojar? ¿Qué va a pasar con sus vacaciones que tenían que tomar en esas fechas y que no se van a tomar, con las primas por las horas extras trabajadas o por trabajo muy tarde? ¿Qué va a pasar con sus hijos en esa época que van a estar en vacaciones? En fin, según este sindicato, ya lo había criticado, no se ha tocado suficientemente el tema social en lo que son los Juegos Olímpicos, y está presionando de esta manera al gobierno para que lo haga antes de que ocurra esta cita tan importante. Recordemos que el presidente del Comité Olímpico y Paralímpico había pedido una tregua social justamente en esa fecha. Vamos a ver lo que pasa. Solamente sabemos que a los policías les van a pagar 1.900 euros de prima, así ya lo dijo el ministro del Interior, Darmanin. Dejamos Europa y vamos a otro continente. Tras semanas de crisis política y tensión en las calles de Senegal, finalmente las elecciones presidenciales tendrán lugar a fines de marzo. Sin embargo, persiste la confusión por la fecha exacta. El miércoles, el gobierno de Macky Sall anunció que la primera vuelta se celebraría el 24 de marzo, mientras que el Consejo Constitucional aún no valida la fecha. Los detalles en el siguiente informe.
En directo en la televisión senegalesa, el presentador lee el comunicado de prensa de la presidencia. Acabamos de recibir esta noticia, disolución del gobierno. El primer ministro Amadou Ba ha sido sustituido por Met Sidiki Kaba, actual ministro del Interior. Volveremos sobre esto más tarde. Esta disolución debería permitir a Amadou Ba llevar a cabo su campaña presidencial, con miras a unas elecciones previstas para el 24 de marzo, según el gobierno senegalés. También podría ser el último giro de una crisis política que dura ya un mes. El 3 de febrero, Macky Sall decidió aplazar indefinidamente las elecciones previstas inicialmente para el 24 de febrero. El anuncio provocó la ira del pueblo senegalés y de la oposición, que acusaron al presidente de un golpe de Estado institucional. Varias manifestaciones, algunas de ellas violentas, sacudieron el país. El 15 de febrero, el Consejo Constitucional desautorizó al presidente e invalidó el aplazamiento de las elecciones presidenciales. Para calmar los ánimos, Macky Sall anunció finalmente la puesta en marcha de un diálogo nacional, en el que se propuso el 2 de junio como nueva fecha electoral, pero el Consejo Constitucional la rechazó. Las elecciones deben celebrarse antes de la dimisión de Macky Sall, el 2 de abril. Por tanto, la primera vuelta electoral tendrá lugar antes de que acabe marzo. Pero, ¿con qué candidatos? Es probable que los 19 aspirantes sigan siendo los mismos, a pesar de la aprobación de una ley de amnistía, que permite retirar los cargos contra los responsables de crímenes o delitos relacionados con las manifestaciones políticas de las últimas semanas. Todavía no se sabe si el opositor más destacado de Macky Sall, Ousmane Sonko, actualmente detenido, está cubierto por esta amnistía. La gobernadora del estado de Nueva York presentó un plan con 5 puntos para mejorar la seguridad en el metro de la ciudad, luego de presentarse 2 crímenes importantes en lo que va del año. Se trata de un plan sin precedentes y que cuenta con opiniones divididas debido a su alto costo. Andrés Triviño nos cuenta más. El metro de la ciudad de Nueva York ahora estará custodiado por la Guardia Nacional. Así lo anunció la gobernadora del estado tras asegurar que el sistema de metro ha sufrido un reciente aumento de inseguridad. Este es un plan de 5 puntos para eliminar de nuestro metro a las personas que cometen delitos y proteger a todos los neoyorquinos, viajeros y trabajadores. Estoy redistribuyendo a casi 1000 miembros de la Policía Estatal de Nueva York, la Policía de la MTA y la Guardia Nacional para realizar controles de equipaje en las estaciones más concurridas. Además del despliegue policial, el plan incluye un proyecto de ley para prohibir el uso del metro a personas que hayan cometido delitos, así como el aumento de cámaras en el sistema, un plan para mejorar la comunicación entre las autoridades y otro para la salud mental de los neoyorquinos. Este 5 de marzo, un hombre de 64 años fue empujado a la carrilera del tren en la emblemática Penn Station, y el mes pasado, un funcionario del sistema fue acuchillado mientras trabajaba. Un plan que le costará a la ciudad una cifra récord de $155 millones, causando opiniones divididas. Creo que de alguna manera disuadiría algunas cosas que han estado sucediendo. He notado aumento en la delincuencia que, a pesar de ser policía, me hace temer por mi seguridad. No creo que sea necesario que la Guardia Nacional esté en el metro. Quiero decir, la policía puede disuadir a un miembro de una pandilla o a alguien que tiene un problema con otro. Según una encuesta de la Autoridad Metropolitana de Transporte de 2023, casi el 60% de los usuarios se sentían inseguros en el metro. Así como el hurto representa el delito con mayor recurrencia en el sistema que opera las 24 horas del día. Y cerramos con el astro del fútbol argentino, Lionel Messi, porque una servilleta usada además es el nuevo objeto del astro albiceleste que saldrá a subasta. Se trata de una servilleta en la que estampó su firma a los 13 años para comprometerse a una carrera con el Barcelona. Se firmó en un restaurante de esa ciudad entre el entonces director deportivo del Barça, Carlos Reisach, los agentes del joven futbolista y el propio Messi. El argentino ganaría luego 10 títulos con el Barcelona y se convertiría en el goleador histórico del equipo. Se espera que esta pieza, que será subastada en la Casa Bonhams en Nueva York, alcance los $635.000. De momento se exhibe en la Gran Manzana, pero luego pasará a París y Londres antes de entrar en puja el 27 de marzo. Y con esta noticia interesante cerramos entonces el bloque informativo. Continúa en France 24, ya regresamos.